Soy una persona que siempre he estado en la constante búsqueda de tener una mejora. Mejora en un principio como persona y después poder esparcir todo esto que permea a más gente. Entonces, ese ha venido siendo como mi misión, mi objetivo, un poquito como con todo el grupo que hoy en día manejo. Porque desde un inicio yo vengo de estar siempre practicando deportes y eso ha sido una influencia muy buena para mí en el sentido de ha tenido un contexto de formación. Entonces, lo mismo me gustaría que sucediera en lo que estoy haciendo. Además de que, por ejemplo, antes me enfocaba mucho en el tema de buscar resultados concretos, tiempos, lugares, podiums, y conforme he ido creciendo, evolucionando y el paso de los años he ido aprendiendo que hay otras cosas más valiosas. Ok, y por ejemplo, en tus inicios, antes de dedicarte a esto de pues tener equipos de más de 100 personas, ¿qué hacías? Pues era una persona Godín, era lo que la mayoría de las personas son. Trabajé algún tiempo en la industria farmacéutica, entonces estaba en la parte de marketing, la cual me gustaba muchísimo. Quise intentar estar enfocado en la parte de marketing, pero en el ámbito deportivo no se dio y el camino me fue llevando al tema de la industria farmacéutica, la cual también agradezco mucho porque me dio mucho, me enseñó demasiado y sin eso hoy no estaría acá. Entonces yo creo que ese era como el camino que tenía que tomar para que hoy estuviera parado donde estoy y haciendo lo que me apasiona tanto. Ok, y por ejemplo, de pasar a ser Godín y trabajar en la industria farmacéutica, ¿cómo llegaste a la decisión de ahora me voy a dedicar al 100% al deporte? Y aparte al deporte de alto rendimiento. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué te hizo llegar ahí? Pues toda mi vida he hecho deporte. Ujú. Lo que más me llevó o estuve haciendo fue el fútbol americano. Entonces empecé desde chiquito con el tema de pañuelitos, y fui creciendo con el paso de los años y obviamente fui involucrándome más a entrar a categorías juveniles, intermedias y entonces siempre estuve como muy orientado al tema deportivo. Hasta que se me acabó la licencia para jugar fútbol americano por una lesión, que esa lesión al final del día me llevó a tener otro contexto, ¿no? En mi vida. Esa lesión me tuvo un rato en silla de ruedas, donde justamente, pues, en un principio no sentía piernas, no podía caminar y después de eso fue evolucionando todo. Parte de la rehabilitación fue empezar a estar en el agua, a nadar, y de ahí fue como empezó todo como este gran desarrollo, ¿no? Porque al final del día yo ya no pude seguir jugando, y entonces hice un switch completamente de lo que era el fútbol americano, de impactos, de agresividad y todo esto, a algo completamente diferente. Acompañé mucho en un principio a mi hermana, que ella empezó con el tema de las carreras y que carreras de 5 o 10 kilómetros y que en un principio yo menospreciaba lo que era ese esfuerzo, justamente porque yo venía de otro contexto, ¿no? Donde pues la rudeza y sentirte estrella y era muy diferente a lo que era el ámbito como más de rendimiento, de fitness, de resistencia. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un maratón. Un buen amigo, Fernando Córdoba, me dijo, oye, ¿a qué no te atreves a hacer un maratón? Le dije, a que sí. Me picó la cresta, lo hicimos, fuimos a hacer nuestro primer evento a San Diego, el Rock and Roll de San Diego, y estando allá, igual me empezó a picar y me dijo, ¿por qué no haces triatlón? Le dije, no, no tengo equipo, no tengo nada. Y él me facilitó muchas cosas para poder empezar y así fue como empecé. Muy novato, como todos empezamos, me metí a un equipo donde
justamente me enseñaron como las cosas básicas, donde estuve un tiempecito y después, pues, en este contexto de los equipos, hay equipos para todo. Entonces, ese equipo fue mucho de formación, de enseñanza básica, y al final del día, siempre cuando estás en esto, pues tienes hambre de seguir creciendo, seguir evolucionando. Hay gente que no es cómoda, les va y están a gusto en esos equipos. Hay otros que no. En mi caso fue no, y busqué, hice scouting de varios equipos. Entré a otro donde justamente tenían como mucho más performance, y llegó un momento donde estaban como un poquito más topados, y en este punto yo ya estaba como muy adentrado en todo lo que era el ámbito deportivo de lo que era el triatlón, y siempre igual buscando más, hasta que tuve que switchar. Y en la vida ahí conocí a una persona que era de alto rendimiento y estuve entrenando un tiempo con él. Y entonces me gustó mucho ese tema de la formación, el llevar a las personas, y entonces ya fue cuando yo también tenía la incertidumbre de empezar esto, pero tenía mi chamba, ¿no? Entonces al final del día yo era godín que practicaba el deporte, pero siempre tenía la inquietud. A la par, Mariana, que lleva como toda la parte de nutrición deportiva, que es mi esposa, ella pues, veía muchos pacientes que hacen este deporte y otros más, y siempre le preguntaban de que si no teníamos planes de entrenamiento o equipo y demás. Entonces, desde ahí empezó como un poquito la inquietud. La verdad es que desde mi punto de vista no lo quería explorar, porque donde estaba cómodo. Okay. Me iba bien, estaba feliz, me gustaba la chamba que hacía. Siempre he tenido la fortuna de tener como mucho contacto con las personas. Me gusta tener relación con las personas. Dentro de los skills donde estuve era justamente coordinar a fuerza de ventas. Yo llevaba en ese entonces canales de distribución de mayoreo y de farmacias. Entonces, okay, pues al final del día el contacto era siempre, ¿no? Y tenía que capacitar mucho a la fuerza de ventas. Entonces, pues me gustaba un poco esto, ¿no? Esa dinámica que hay de intercambio entre una persona y otra, cómo conectar con la gente. ¿Podríamos decir que eres extrovertido entonces? ¿O tienes como ahí un...? Pues tengo un mix. Ok. Tengo un mix. Muchas personas cuando me conocen siempre es un poco más, no me abro tan fácil. Soy más reservado, soy muy observador, eso sí. Y podría decir que no soy extrovertido, soy yo creo que como un balance entre no serlo y serlo. Porque justamente siempre me fijo mucho, me observo mucho, aprendo, y entonces hasta que veo eso, me suelto, ¿no? Entonces, eso me ha dado como, no quiere decir que no me aviente a hacer las cosas, por supuesto que sí. No, me queda claro, o sea, siendo coach de más de 100 personas. Pero justamente es ir como recopilando mucha información por medio de la observación. Entonces, fue así como fue sucediendo esta parte, hasta que justamente en donde trabajaba, mi director general, me hizo una comparativa con su hermano más chico, y que también le gustaba muchísimo el deporte, y siempre me estuvo diciendo que por qué no me dedicaba a esto, ¿no? Y la verdad es que no quería hacerlo porque no tenía idea de cómo empezar. Y entonces con mi jefe directo y él y el director general, tuve la guía y la enseñanza para poder hacer hoy en día lo que es el equipo y lo que es la marca que tenemos, que se llama Nutri Performance. Ok, oye, me interesa esa parte en particular, o sea, ese momento en el que algo en tu mente cambió, o sea, en el que dijiste, sí podría ser. Pues, ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un momento donde justamente, obviamente ya tenemos en esto 10 años, y fue un momento, yo creo que fue el momento perfecto para decidir si puedo hacerlo o no puedo hacerlo,
parte de esa, pues esa iniciativa, tenía como un seguro, dentro de la oficina donde trabajaba, donde justo me dijeron, te dejamos prestaciones durante un año. Si no te funciona, pues tienes las puertas abiertas. Entonces, Wow. de alguna manera, tenía como ese backup o ese sentirme seguro de las cosas. Como un colchón. Exactamente. Y gracias a Dios no sucedió y pasó esta parte. Y fue un día que justo me levanté en la madrugada y tenemos una estampa pegada en el refri, que no recuerdo muy bien la ciencia exacta que dice, pero justo dice, si no estás feliz, cambia. Si lo que te apasiona te va a hacer feliz, hazlo, ¿no? Entonces dije, pues sí, es 100%. Esto es lo que quiero. Y fue cuando entonces dije, sí, lo voy a hacer. Y ya teniendo este contexto, ahora me gustaría entrar un poco más a tu carrera y a tu motivación, o sea, el motivo por el cual empezaste en esto. ¿Qué te motivó a especializarte en esta disciplina y a querer tener un equipo de tantas personas? Pues yo creo que gran parte es la pasión que siempre he tenido por el deporte. Y en el fútbol americano te enseñan mucho el tema de la disciplina. Otro segundo punto es que siempre te tienes que ganar tu lugar, ¿no? Entonces, ¿Eres capitán? sí. Ok. Mi primo y yo jugábamos y otro muy buen amigo. Nos tocó la fortuna de jugar varios años juntos. Entonces, éramos las estrellitas de la defensiva. Entonces, y más que, por ejemplo, yo venía de un equipo donde eran rivales en la liga, y justo cuando me cambié de un equipo a otro, me tuve que ganar 100% el lugar, ¿no? Y entonces, pues ese ganarte el lugar significa mucho, significa respeto, significa que empiezas a ser líder, y eso pues habla bien de lo que estás haciendo. Entonces, desde ahí empieza todo esto, ¿no? De alguna forma no tienes la conciencia a lo mejor de saber que te están formando en ese aspecto. ¿Por qué? Porque al final del día tú eres el líder de un grupo de 11 personas, ¿no? Entonces, estás más chico y no tienes la noción de qué están haciendo los coaches por ti, ¿no? Y que de alguna manera eso va a permear en algún momento, y después la labor viene ya cuando vas creciendo. Entonces, creo que eso fue lo que sucedió, ahí empezó, y eso compaginado con cuando estuve trabajando en oficinas, en laboratorios y todo esto, y esta relación pues se va dando, ¿no? También, o sea, empieza con eso y empieza a permear en la gente, pues en las capacitaciones, en cómo enseñarles, qué tienen que hacer, y después, o sea, la esencia es la misma, es enseñar. Y hoy estoy en otro punto, en otro contexto, que es el entrenar o preparar gente. En un principio, muchos me dicen, vengo aquí para que me ayudes a terminar. Y yo normalmente me junto con las personas cuando están interesadas para saber qué es justamente eso que les mueve, ¿no? ¿Cuál es ese sueño? ¿Por qué quieren alcanzarlo? Entonces, si tienen y hacemos esa conexión, los ayudo, porque justamente parte de hoy en día lo que me gusta es ayudar a las personas, no solamente para que cumplan sus sueños, sino para trascender en esa parte de que sean mejores personas, que sean mejores atletas, que generen ciertos valores con los que nosotros promulgamos, y eso al final del día empieza a generar una comunidad diferente, donde te sientes abrazado, te sientes apapachado, te sientes como en casa. Y eso viene también mucho desde mi familia, ¿no? En mi familia siempre han sido como muy muéganos. Muy pegados. Exactamente. Entonces, también en mi familia mis tíos jugaban fútbol americano. Entonces, desde ahí viene como esta tradición de que, por ejemplo, había partidos y cada fin de semana siempre toda la familia iba a los partidos, y después de ahí había
alguna reunión o convivio, ¿no? Entonces... Perdón que te interrumpa, ¿eran muy competitivos entre ustedes mismos? ¿O era más una cuestión de diversión? Pues sí, siempre el objetivo era ganar, ¿no? O sea, no tenían esa cultura de participaste. Sí, no, siempre era ganar. Incluso, por ejemplo, me acuerdo perfecto que un mes en la escuela me fue fatal, ¿no? En las calificaciones. ¿En qué grado estabas? Yo creo que estaba en prepa. Ok. Y ya sabes, así de bota, repruebas una y dices, bueno, 2, 3. Todavía lo salvo. Ajá, pero ese mes me fue fatal y reprobé casi todas, ¿no? Entonces, mi mamá me castigó y con lo que me castigó fue con el fútbol, ¿no? Con el fútbol americano. O sea, sí significaba muchísimo para ti. Sí. O sea, no solo era una disciplina, sino englobaba tu diversión, tu entretenimiento. Todo. Entonces, y casualmente, teníamos un partido que, si no mal recuerdo, era contra el Tec Estado. Y nosotros estábamos jugando en Perros Negros de Naucalpan. Y entonces me acuerdo que justo estaba muy bueno el partido y mi mamá me dijo, si juegas bien y haces bla, 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 te levanto el castigo. Entonces, pues se dio y justo, ¿no? Era mi motivación en esa parte. Entonces, siempre me ha encantado el deporte. Hoy en día, es mi pasión. Pocas personas tenemos esa dicha de que tu pasión sea tu trabajo. Entonces, en un principio también cuando empecé como toda esta parte, incluso parte de mi familia, era el patito feo, el frijolito, en el arroz, donde justamente pues la gente no terminaba de comprender o asimilar que pues mi pasión había dado una vuelta y estaba en otro camino, ¿no? Y hoy en día lo fregón es que la mayoría de, por ejemplo, toda mi familia practica el deporte, ¿no? Entonces, eso lo enriquece más, lo complementa más. Hay eventos donde justamente cuando se puede, la mayoría de la familia va. Entonces van en términos de mis tíos y demás, primos, y van de porra. Entonces, se remonta un poquito al momento de cuando jugábamos fútbol americano. Como muegan. Exactamente. Y entonces eso mismo hemos venido haciendo, difundiendo en lo que es el equipo hoy en día. Y el equipo está conformado justamente por muchas familias. Entonces, es lo que lo hace muy característico y mucho más especial. Ok. Me gustaría preguntarte, ahora que tienes todo esto conformado, pues debes de tener, digamos, un stock de historias. Me gustaría saber cuál ha sido tu momento más crítico o más retador como entrenador y cómo lo superaste. Pues todos tienen una historia. No es que una sobresalga más que otra, ¿no? Entonces, ninguna tiene más valor que otra, porque justamente es el sueño, es el objetivo de cada persona. Entonces, no porque para una persona signifique más, para la otra es menos, ¿no? Entonces, yo me tomo realmente el papel con ambas o con todas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que están persiguiendo es algo muy personal, entonces también eso forma parte de mí. No solamente son un número, no solamente son alguien que está buscando mis servicios, sino justamente a mí lo que más me interesa es tener esa relación, ese lazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve algo mucho más retador, mucho más personal, y puede ser desde algo muy sencillo, que puede ser un tema de una lesión previa al evento o no tan previa, pero normalmente en las personas una lesión significa mucho, ¿no? Claro. Entonces significa que tienen que parar, significa que tienen que guardar un reposo, que tienen que seguir una indicación muy precisa, significa que no pueden ir los fines de semana, significa que no pueden salir. Entonces, desde un tema, digamos, como más sencillo hasta algo mucho más complejo, tiene su importancia. Entonces, todas realmente son como muy importantes y marcan el camino de
de cada uno y mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay eventos o competencias, yo normalmente no me gusta ver cómo van, porque me pongo muy nervioso. Sí, pues eres Entonces, como, de cierta forma, su papá, ¿no? O sea, sí. esta es mi Entonces, creación. Mariana solamente me va diciendo de no, van bien, ya salió del agua, ¿verdad? Me va dando Muy como general. algunas reseñas muy sobrias, pero me va diciendo cómo van las personas, pero no a detalle, porque me estreso, ¿no? Entonces, justo porque se vuelven como mi objetivo personal, entonces, la sufro cuando compiten. Ok, oye, hace un momento mencionabas esta conexión que tienes con ellos, que supongo que es una especie de filtro, ¿no? Para ver quién entra a tu equipo. No quiero indagar exactamente en cuál es esa conexión, porque las personas que ven esto, pues también es tu filtro, ¿no? Pero digamos, ¿qué patrones encuentras en las personas que se encuentran en tu equipo? Pues mira, algo muy importante es que tengan humildad, ¿no? Es algo que siempre hemos buscado dentro del equipo, la humildad, el respeto y el compañerismo. Entonces, justamente porque tratamos de tener esa familia, esa comunidad del deporte, donde es curioso, pero en los equipos que existen aquí en México son muy celosos. Son muy celosos de lo que cada quien hace. Nosotros somos un poco más abiertos y hay personas que luego nos escriben que si podemos invitarlos a entrenar con nosotros, a rodar, a correr, y siempre son bienvenidos, ¿no? Entonces, mientras tengamos como bien cimentados esos valores, la gente siempre es bienvenida. ¿Por qué? Porque van a arropar a los externos, a los invitados, y lejos de que no les hagan una mala cara, los van a arropar y hacerlos sentir parte de lo que tenemos. Sí, entonces no solo eres responsable de un equipo, sino de una comunidad. Pues Y sí, me atrevería a decir que hasta de una especie de cultura. sí, es como una secta, diferente. Al final del día sí somos distintos, somos diferentes al resto de las personas. ¿Por qué? Porque llevas cierta estructura, cierta disciplina, entonces eso te saca del montón y te hace una persona completamente diferente, donde pues tienes que cumplir con ciertas obligaciones, además de las que cada persona tiene, para buscar el objetivo o el sueño que tú estás persiguiendo. Ok. ¿Qué importancia dirías que tiene la mentalidad a la hora de enfrentar un reto como en los eventos que hacen, ¿no? Porque son eventos que duran 10 horas y es cuando tienes un buen tiempo. Ahora, cuando te encuentras en una situación difícil, me acuerdo que platicábamos antes del podcast, que en algún momento tuviste pues, una situación muy difícil al estar compitiendo, que te dio, me parece que un bajón. Sí. Me gustaría que me platiques de esa experiencia. Pues mira, en los eventos de larga distancia, que son los famosos Ironman, toda tu preparación la haces con base a cierto objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo de cada persona es diferente. Algunos pueden buscar un podium, otros pueden buscar el solamente terminar el evento, otros pueden buscar el terminar enteros, ¿no? Sin ninguna dolencia, porque también tiene una connotación diferente, ¿no? Tanto los que hacen menos tiempo como los que hacen mucho más tiempo, ¿no? Entonces, al final del día, el cuerpo, tú le vas a enseñar cómo lo tiene que hacer. El cuerpo se vuelve una máquina perfecta donde tú lo vas a capacitar y le vas a enseñar cómo tiene que ir haciendo. Y el cuerpo se vuelve una máquina e incluso empieza a trabajar de forma automática, ¿no? Entonces, eso es como lo fregón y lo divertido de cómo se empieza a comportar el cuerpo. Entonces, el cuerpo puede de pronto tener como ciertas cosas o ciertos fallos provocados por ti o no. Pero lo que prevalece mucho es la parte de la cabeza, ¿no? Entonces, la mente, que esa también se entrena muchas veces. Bueno, no muchas veces, siempre se entrena. Todo el tiempo, ¿no?
Hay veces cuando te levantas y tienes que entrenar y no quieres. El cuerpo está fatigado, estás cansado, estás sin energía, a lo mejor te faltaron horas de sueño, y simplemente la motivación no está, ¿no? Entonces ahí es donde justamente la cabeza entra y tienes que ser una persona más racional que te ayude la disciplina y entonces hacer las cosas. Al final del día, esa formación, esa construcción, no siempre todos los días van a ser buenos. Los días que son más malos son los días que más te construyen. Y entonces, cuando estás en un evento, te acuerdas mucho de eso. Eso que viviste, eso cuando no podías, eso cuando no querías, eso cuando estabas sufriendo, porque al final del día esto es un tema de estar sufriendo todo el tiempo. Sufre mucho el cuerpo cuán lento vayas o cuán rápido vayas. Entonces, el sufrimiento siempre está, ¿no? Entonces, tienes que aprender a lidiar con esa parte, enseñar a tu cuerpo que siempre va a estar en una constante, que siempre vas a tener dolor y que siempre tienes que tener un plan adicional al A, al B, al C y al D. O sea, siempre tienes que tener la capacidad de de ser resiliente y salir de ese bache que tengas en el momento, ¿no? Entonces, entra en juego muchas emociones, es una montaña rusa, pero al final del día, lo que te ayuda es el tema de la mente, de la cabeza, de recordar que ya lo viviste y lo puedes hacer. Entonces me platicabas justo de esto. En la carrera, pues me gustaría que sea como como una historia para que me platiques esa experiencia. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo fue en la perspectiva de los demás que estaban ahí para verte? ¿Y cómo batallabas tú con el me siento fatal y aún así voy a seguir? ¿Cómo fue ese proceso? Pues esa preparación que tuve la hice impecable, ¿no? Fue muy buena. Y estaba buscando justamente una clasificación para el Mundial. No se dio tuve justamente el tema con la resistencia, hay una fuerte baja de azúcar, entonces desde que salí del agua no me sentía bien. Y salí un poco como desorientado, en ese transcurso de salir del agua y ir hacia la transición a la T1, que es donde justamente hay un tent, agarras tu bolsa, donde tienes como todas las cosas que vas a usar en la bicicleta. Hay gente que se cambia, yo no me cambio, pero sí me pongo calcetines, las zapatillas, casco, lentes y todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento que yo iba saliendo, Mariana estaba casi a mi lado y salí tan desorientado que ni siquiera me di cuenta. Entonces, fue una lucha constante de empezar justamente con la cabeza a lidiar porque no me sentía bien. Me sentía, obviamente, como muy falta de energía, a pesar de que estaba llevando mi plan y mi estrategia de nutrición al 100%, de acuerdo como la venía ensayando en todos los entrenamientos y que me había salido espectacular. Pues ese día justo intenté y no me salía, ¿no? Y llegó un punto donde lo que me metía se salía, ¿no? Entonces, no solamente fue como estar lidiando con esa parte, en temas de no sentirte bien, fisiológicamente y con el cuerpo y que no conectas. Además me dio un golpe en los testículos en la bici y entonces ya no era una cosa, ¿no? Sí, eran dos cosas. Entonces justamente fue cuando dije ya, hoy no es el día, no tengo por qué estar como viviendo esto y parte de lo que me hizo quedarme y estar ahí fue justamente como el ver a los demás, al ver al resto del equipo. ¿Te ibas a rendir? O sea, ¿pensaste en decir...? Sí, ya quería salirme. Ya estaba pensando cómo
cómo salirme, en dónde salirme para que justamente, o sea, el proceso cuando tú te sales, hay que avisar, vienen por ti, se llevan tu bici, o sea, es un proceso medio, ahí elaborado. Entonces, estaba viendo dónde hacerlo para que fuera como más rápido. Y justo el ver al resto del equipo, al equipo que de pronto te encontrabas y te decía, venga, vamos, puta, eso al final del día, gasolina, ¿no? exactamente, pura. Entonces son como los cheer-ups que necesitas en ese momento para irle inyectando nuevamente, ¿no? Y justo me encontré una persona que me dijo, güey, no te salgas. Hazlo, vamos, inténtalo. Y justo me ayudó mucho en ese aspecto de no renunciar, ¿no? Y también fue como no renunciar. ¿Por qué? Porque tengo a mi gente aquí. Entonces, eso fue algo que me motivó mucho a seguir. Seguía que el objetivo que tenía ya no era, sino más bien ahora el objetivo era diferente. Entonces ahí es donde justamente hay que ser resilientes y saber que lo que tenía como principal objetivo ya no iba. Entonces empecé con otro objetivo diferente, algo distinto, y al final del día la fui capoteando como podía. Terminé la bicicleta, llegué a la zona de transición y justo dije, aquí es el momento donde me voy a salir. Y nuevamente en el tent me encontré gente del equipo, donde justamente por su apoyo dije, bueno, voy a salir a correr a ver hasta dónde puedo. A sobrevivir. Exactamente, a sobrevivir. Y así fue como en ese evento fueron 3 vueltas. Y así fue como empecé, donde una vuelta no conecté, la segunda vuelta Mariana me dio unas pastillas de dextrosa donde las empecé a comer y me empecé a sentir de maravilla otra vez. Y entonces al momento de empezarme a sentir bien, empecé a agarrar otra vez mi ritmo y empecé a pasar a todos los que me habían pasado. Y llegó un punto donde dije, bueno, ya me siento bien, continuó con el plan de nutrición que tenía hecho y de repente, boom, otra vez me fui por abajo. Entonces, la última vuelta ya traía una cara que todo el mundo me decía que parecía de los de Walking Dead, porque justamente vas a tener un desgaste brutal, ¿no? Tu cuerpo va sufriendo al final del día. Y Mariana me acompañó justo la última vuelta corriendo junto con otros 2 del equipo y me tocó vivirlo de forma diferente, donde tuve la dicha de hacer un pedacito con cada quien. Entonces fue muy diferente, el contexto cambió completamente y eso me hizo al final del día decir, pero hay que acabarlo, hay que terminarlo y pude entrar a la meta con una persona del equipo, con Robert, entonces que era su primer Ironman, entonces también eso lo hizo que fuera bastante especial. Si tuvieras que definir en una palabra lo que te hizo continuar, o sea, al momento de sentirte mal, una palabra que dijeras, esto fue lo que me hizo seguir, ¿qué fue? El equipo, la familia. Ok. ¿Qué cualidades buscas en un atleta que quiere convertirse en un triatleta de alto rendimiento? Pues mira, las cualidades, esas se van adquiriendo, ¿no? Las habilidades, esas cada quien las trae. Mi labor como guía, es un poquito más en el aspecto de justo lo que hablábamos en un principio, los valores que tenemos, permearlos, que la gente realmente se dé cuenta de eso, que lo sienta, ¿no? Porque eso es muy importante. Mucha gente entra a equipos y en esos equipos hay mucha rivalidad, hay competencia que es sana, pero también hay que fijarse en la persona que tienes al lado, que a lo mejor no es tan rápido,
pero igual le echa muchas ganas, ¿no? Entonces, Ya. vamos a un punto más de como más intrínseco, más a la persona, y al final del día se van a dar los resultados. Entonces, eso nos interesa mucho, eso tratamos de permearlo con todos, y al final del día sus habilidades las vamos puliendo, ¿no? De eso es lo que yo me voy encargando. Entonces, Mariana tiene mucho el lado soft y yo soy un poquito más, no tan soft, sino más bien los empujo a que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, hacemos una combinación como muy buena al final del día, porque Mariana siempre tiene como muy buenas palabras para decirte, y de mi lado está el lado del contexto de un poquito más en la parte mental, de donde entra más la parte del raciocinio, donde hay que hacerlo porque por esto, y Mariana es un poquito más en el lado sentimental. Entonces, O sea, digamos que ella entra como en la parte humana y tú estás más como en la parte del rendimiento y la sí, disciplina. 100%. Ok. 100%. Tiene una buena combinación ahí entre los dos. Sí, 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 sí. Así no se te olvida ser humano y a ella no se le olvida que se requiere la Ella estructura. me ha hecho mucho ser mucho más humano, justamente. Tener un contexto diferente de lo que es y de cómo se ve. Entonces, eso se lo agradezco siempre infinitamente, porque creo que eso ha sido el twist que hemos tenido y nos ha hecho muy diferentes al final del día del resto. ¿Cuáles son los sacrificios más grandes que los atletas tienen que hacer en su vida diaria para alcanzar sus metas en este deporte? Sacrificio me refiero a algo que no eliminen por gusto. Pues mira, siempre que tienen la inquietud de hacer un evento de larga distancia, que es un Iron, siempre les hago saber que es muy importante que tienen que estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios. Porque un evento de esa magnitud requiere mucho, mucho, y empieza por el tiempo, ¿no? Empieza por el tiempo y las personas que hacen eventos de largas distancias es personas que están en un contexto de su vida mucho más estables. Justamente, ¿por qué? Porque tienen que sacrificar el primero, que es tiempo. ¿Tiempo en qué aspecto? Tiempo, a lo mejor, su primer círculo cercano de familia, ¿no? Muchas veces, si hay alguien, pues más chavillo, más pubertón, y tiene, por ejemplo, novia o novio, y uno de ellos no hace y se le ocurre hacer un Iron, obviamente, hay fines de semana donde te pasas todo el día entrenando, entonces, pues, no ves a tu novia, ¿no? ¿Cuántas horas entrenan en un día, digamos, un día relajado y un día de más intensidad? Dependiendo de la fase del entrenamiento en el que estemos, pero por ejemplo en una fase específica, normalmente ahí es donde tú haces el ensayo de todo lo que vas a hacer para el evento, ¿no? Entonces ahí justamente a lo mejor hay rodadas que son de 6 horas, 6 horas, pero eso 6 horas a donde nos quedamos de ver, más ponle tu hora y media, 2 antes para llegar a donde vamos, y luego súmale el mismo tiempo de 1 hora y media, 2 para llegar. Y en esos luego hay breaks, que los breaks comprenden la combinación de dos disciplinas, que normalmente es, en fin de semana es la bici más corrida, ¿no? Entonces, para ser puntuales, por ejemplo, hay veces que son 6 horas y una corrida de 10 kilómetros. Hay gente que le toma, si son 10 kilómetros, hay gente que les toma 1 hora, hay gente que les toma menos, pero en ese contexto o en ese rango de tiempo pueden ser entre 6 a 8 horas.
¿no? Entonces, es como una jornada laboral al final del día. Y eso tenerlo en fin de semana, en muchas parejas causa conflicto, ¿no? Entonces, hay que tener como muy bien platicado esa parte. Obviamente eliminas todo el tema social, porque llegas muerto, y lo único que quieres es volver a comer y dormir. Y de pronto es, oye, vamos, salimos, no puedes. Me encantaría, pero Entonces, justo eso, desde ahí empiezan los sacrificios, ¿no? Primero en tu familia, luego tu segundo círculo, que es un tema más social. Y por eso es que hace rato mencionaste que son como una cultura, y yo te dije, más bien se vuelve como una secta, ¿no? Entonces, es precisamente ¿por qué? Porque es gente muy, muy específica que solamente hace esto y convive, y por eso es que cambia un poco el término de la familia de origen por otro tipo de familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás pasando el tiempo con otras personas que están haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces ahí es donde eh, la brecha se abre. Otro punto muy importante es que significa una buena inversión, ¿no? Vas a disponer mucho tiempo para eso. Al final del día es el punto donde gira el resto de las cosas. O sea, primero está como la parte del tema del entrenamiento para el evento, y después se le van haciendo los adendums de convivir un poco, de pronto salir un poco, incluso, por ejemplo, cuando estás chambeando, pues tienes que levantarte muy temprano para hacer tu sesión, te vas a chambear, regresas y haces normalmente otra segunda sesión. Entonces, eso se vuelve como mucho compromiso, mucho sacrificio, tener el tiempo para, y al final del día se vuelve como el centro, ¿no? La base donde permea todo lo demás, empieza a funcionar de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, es muy curioso que justamente siempre les digo, una vez que van a hacer el evento, que se inscriban a su evento y tengan otro evento, porque muchas veces les da depresión. Les da depresión después del evento. ¿por qué? Porque todo gira en base a eso. Y entonces, como ya no tienes ese objetivo, ya no sabes qué hacer. O sea, es nunca quedarte sin un objetivo. Entonces, Sí. o sea, logras uno, entras a otro, lo logras, entras a otro. Exactamente. O sea, la gente que hace esto ya sabe que le gusta. No es de que va a ver si le gusta. Digamos que podría ser un vicio. Pues es, de alguna sí, manera. cierta forma, sí. Okay. Sustituyes unas cosas por otras más saludables. Ok, sí. Hasta cierto punto, porque hay algunas personas que te dicen, estás enfermo, ¿no? Por también hacer esto. Pero sí, o sea, sustituyes unas por otras, y sí, se vuelve como un tema de que es un vicio. El estar haciendo constantemente eventos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya se mandó una encuesta para ver qué eventos vamos a hacer el siguiente año, cuando todavía no termina ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que planificar cuáles van a ser los eventos que vamos a hacer como equipo, viaje, vuelos, bla, bla, bla. Entonces, si es de forma anticipada es mucho mejor, porque tienes una mejor planeación para. Ok. Ahora, justo en el manejo de la presión, la ambición de cada uno de los atletas, ¿cómo nivelas esas dos cosas? En plan, digamos que uno de tus mejores atletas, o de los que mejor rendimiento tienen, pues ya tienen metas muy altas, ¿no? Quieren hacer, por ejemplo, un Ironman, y no solo quieren completarlo, sino quieren hacer un buen tiempo. ¿Cómo manejas esa ambición con la presión que tienen todos los días de los entrenamientos, de la exigencia, de la vida social
y luego ya que llegan a la competencia, el sigue, buen tiempo. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, me apoyo mucho de una herramienta, que es justamente donde yo subo la parte de sus entrenamientos, que se llama Training Peaks, y ahí esa herramienta facilita mucho la información sobre no solamente cómo está la persona, sino más bien en términos de cargas externas y cargas internas, que es lo que siente el cuerpo de forma real y lo que la persona cree que siente, ¿no? Entonces se compaginan muy bien y por el otro lado, pues el acercamiento que tengo con las personas de saber y preguntarles cómo estás, cómo te sientes, y en ese seguimiento, justamente lo que yo hago es, hay veces que tengo que hacer modificaciones en su microciclo para que estén en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, el tema de ambición, al final del día, es un objetivo que ellos tienen. Entonces, yo tengo que brindarles los recursos para que puedan cumplir ese objetivo. ¿Ok? Entonces, obviamente, como cualquier objetivo, tiene que ser un objetivo alcanzable, ¿no? Si me llega una persona que apenas va a hacer su primer Iron, no tiene tanta noción y me dice que quiere calificar, pues vamos por pasos, ¿no? Le voy a ir enseñando que no es tan sencillo, que primero tienen que suceder ciertas cosas para lograr ese gran objetivo, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor por habilidad se le da más sencillo, hay gente que tarda más tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esa parte es justamente el seguimiento que yo les tengo que dar, la enseñanza que les tengo que dar y justamente acompañar su objetivo con la parte de la personalización del entrenamiento para que logren esa parte. Ok. ¿Qué papel juega la nutrición en toda esta preparación y en el rendimiento que tienen como resultado ya a la hora de competir? Híjole, yo creo que la nutrición es todo. Al final del día, como lo platicábamos, tú puedes tener un Ferrari, pero si no le pones gasolina, va a estar parado, ¿no? Entonces, el cuerpo es un templo sagrado. Si no le das lo correcto, no va a funcionar. Así seas el plus ultra non más habilidoso, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, a lo mejor sí en algunas cosas, pero en el overall no. Y si no, te la va a cobrar el cuerpo. ¿Cómo? Pues lo más común son las fracturas por estrés, que hoy en día están muy de moda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también existen muchas corrientes de alimentación. Por ejemplo, una de ellas es las dietas o los ayunos intermitentes, ¿no? Al final del día, en deportes de resistencia, lo que necesitas es el carbo como fuente de energía, ¿no? Entonces, hay veces que justamente entrenan sin el recurso, sin tener esa parte y justamente pues van dañando poco a poco a su cuerpo. Y al final del día lo que va a suceder va a ser lo inevitable, que es una lesión, una fractura por estrés, una lesión muscular, bla, 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 bla. ¿No? Dentro de justamente la nutrición, no solamente hay que ver el contexto de un tema de performance, sino también es muy importante el tema del cómo está tu cuerpo y a dónde lo quieres llevar y cómo quieres que esté, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no lo provees de fuentes de esos macronutrientes, pues, y le haces una supresión de ellos, al final del día le genera cierto desbalance con un entrenamiento de alta resistencia, ¿no? Entonces, hay momentos donde sí se puede, hay momentos donde no se puede y hay momentos donde definitivamente tienes que comer carbo, ¿no? Entonces, en un contexto de decir qué papel juega en un evento, yo creo que la nutrición juega el 70% y el 30% es lo que ya entrenaste, porque al final del día enseñas al cuerpo a lo que tiene que ir haciendo, o sea, es decir, a nadar, a la bici, a aguantar, pero sin el sustrato real que es el carbo para darle energía, no da. ¿Cómo administras tu tiempo como coach? Pues mira,
estoy dedicado 100% a esto. Entonces, el decir que tengo tiempos muertos, no tanto. No existe eso. No existe. Justamente mi chamba más pesada es los fines de semana, porque es cuando estoy como en mucho más contacto con las personas, donde hay fines de semana donde son de rodadas largas. Mariana y yo siempre nos esperamos hasta el último con cada persona. El otro día me tocó. Entonces, podríamos terminar temprano, pero si hay personas que están preparando otro evento y les quedan 3 horas, estamos 3 horas más, ¿no? Entonces, al final del día estamos para el equipo, ese es nuestro trabajo al final del día. Y pues obviamente no es un sacrificio para nosotros, porque es parte de lo que nos gusta, parte de lo que queremos hacer, y por eso estamos en esto, ¿no? Entonces, los fines de semana para mí son los más complicados, porque también hago como la estructura, el diseño del microciclo que voy a subir. El microciclo es justamente la semana, yo preparo por semana. No preparo ni mes ni 15 días. ¿Por qué? Porque el seguimiento se vuelve un poquito distinto. Entonces, cada uno tiene un objetivo, y no todas las personas están entrenando para lo mismo, no todas las personas soportan un mismo entrenamiento. Entonces, hay que ir haciendo diferentes tipos de entrenamiento de acuerdo a la persona y el objetivo. En algún momento me platicaste que, por ejemplo, en los entrenamientos, pues de repente se dividen en 2 grupos, ¿no? Hay unos que hacen distancias más cortas o tienen una exigencia más corta en esa parte del entrenamiento, y hay unos pocos menos que se van a distancias más largas. Por ejemplo, el otro día que te acompañé fue una cuestión de, ok, les va a tocar hacer vuelta y media, pero va a haber un grupo de otras 2 personas que se van a ir a dar 6 horas. Y platicamos de que para esas 2 personas puede ser, claro, mucha más exigencia, pero aparte la parte psicológica de ya no estoy acompañado. O sea, es yo y nadie me está viendo. ¿Y cómo crees que es ese reto para ellos? O sea, pues mira, la presión. siempre justo parte de la iniciación de hacer esto es buscar tener como el compañerismo para hacerlo, ¿no? Porque es mejor que sufran todos en conjunto a que solo tú sufras solo o con 2, 3 personas, ¿no? Y más, ¿por qué? Porque si es un grupo tan diverso donde no todos tienen el mismo nivel. Es decir, hay unos que son más rápidos, menos rápidos, hay unos que les cuesta más trabajo, y entonces al final del día, si tienes 4 personas de cada uno de esos grupos, pues se vuelve algo complejo, ¿no? Entonces prácticamente te toca vivirlo o llevarlo solo. ¿Que al final del día te va a ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque el evento lo haces solo. Entonces es una práctica de estar como ensayando, apaciguando a los demonios en los entrenamientos, que justamente en el evento te van a salir. Pero la ayuda de hacerlo todos en conjunto es completamente diferente. El journey que haces para hacer un evento lo vives mejor. A pesar de que vas a estar sufriendo, lo vives con un sufrimiento acompañado, ¿no? Entonces, cuando es así como el fin de semana que te tocó ver que la mayor parte del equipo hizo una distancia más corta y unos cuantos se quedaron a hacer una distancia más larga, los que hacen la distancia más larga mentalmente les pesa, porque pues al final del día están viendo que ya están terminando todos, ¿no? Entonces, al final del día ahí es donde empieza a entrar el tema de tu cuerpo, y te empieza a mandar indicaciones de ya no quiero, ya no puedo, ya no, bla, bla, bla. Pero entonces es un tema más... de voluntad, ¿no? No, se vuelve un poquito más mental que con tema fisiológico, que ya no tengas energía, no, sino más bien es, al final del día estás sacando al cuerpo, lo estás llevando a pues llamémosle como un poco al extremo, donde justamente el cuerpo te va a decir ya no, pero tú lo tienes que obligar un poco a decir sí, ¿no? Obviamente hay un cansancio acumulado, hay una fatiga,
súmale que ya terminaron las personas y obviamente eso te invita a tener esa parte de pensamientos. Ahí entra, por ejemplo, otro contexto de la nutrición. Si no, tú no tienes el requerimiento necesario, es un hecho que te va a decir, ya no puedo. ¿Por qué? Porque el tema, por ejemplo, del carbo también tiene que ver en el tema de cuando tú lo metabolizas y se hace forma glucógeno, el cerebro también utiliza glucógeno, ¿no? Entonces, es como los godines. Tú vas a una oficina y en la tarde que van al vending machine y se compran los gancitos y una coca, ¿no? Necesitan ese carbo, es otro tipo de carbohidrato, es azúcar. Entonces se lo comen y pum, vuelven a conectar, pero en un ratito les da un bajón. ¿Por qué? Porque es otro tipo de carbohidrato. Entonces sucede lo mismo acá. ¿Cómo, ahora que mencionaste un poco la recuperación, cómo abordas esos temas? O sea, ¿cómo es la recuperación de un atleta de alto rendimiento? Pues de primera instancia tiene que ser por medio de la alimentación, ¿no? La alimentación, como lo decíamos hace un rato, juega un papel fundamental y principal en el tema para recuperarte, para estar bien y para el performance, que nosotros lo llamamos el pre, el durante y el post, ¿no? Entonces, es súper importante que una vez después de cada sesión recuperes al cuerpo de todo el desgaste que tuvo. ¿Por qué? Porque si no, luego vas a tener una lesión muscular, un desgarrito, vas a empezar con una tendinitis, que te empieza a doler una rodilla. Hay cosas, mil factores que justamente, o desde un tema, por ejemplo, de dolor de cabeza, ¿no? Que dices, no aguanto la cabeza, ¿no? El dolor de cabeza. Y eso tiene que ver muchas veces con el tema de una falta de hidratación correcta. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tiene un requerimiento en cuanto a sodio y en cuanto a líquido. Entonces, también se hace una planeación personalizada para cada persona para ese requerimiento. Entonces, ¿Qué te distingue a ti como entrenador, digamos, de todos los demás que existen? pues yo creo que cada quien tiene sus cualidades, ¿no? Sus cualidades y defectos. Entonces, yo creo que al final del día, parte de lo que me puede hacer diferente a los demás es que trato de tener como un lazo con la persona, escuchar a la persona, pero de igual forma invitarla y motivarla a que haga las cosas, ¿no? Porque para mí sería muy sencillo solamente hacer una planificación y listo, Ya hazle como puedas. hazle como puedas, ¿no? Pero justo ahí no Entonces, entraría la parte familiar que dices, como de compañerismo. pues la parte familiar, la parte humana, interesarte en la persona, que justamente yo creo que eso es algo muy importante, y eso es lo que yo creo que hace que sea algo un plus. Y por el otro lado, hablando en términos de la preparación de cada una de las personas, la personalización que tienes con ellas. Porque no es lo mismo hacer un entrenamiento grupal a personalizar cada uno de acuerdo a sus umbrales, de acuerdo al objetivo, de la disposición que tienen. O sea, se vuelve algo bastante divertido, complicado, pero al final del día el resultado es muy bueno. Dentro de todo esto, ¿qué impacto crees que tiene el apoyo emocional y familiar en el éxito de los atletas en competiciones de resistencia? Muchísimo, muchísimo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque al final del día, dentro de lo que hablábamos hace rato de los sacrificios, al final del día tú sacrificas como tu primer núcleo, ¿no? Que es tu familia. Y te queda como tu otra familia adquirida, que es justamente esta parte del equipo. Entonces, el hecho de que tú cuando compites, si ves a tu familiar directo y luego estás con gente que te apoya de tu equipo, te hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque sabes que tienes ahí el support de la gente que ha vivido lo mismo que tú, que te acompañó en el entrenamiento, que sufrió lo mismo que tú o no, pero te vio sufrir y entonces en esos momentos del parte del proceso te dio una palmadita y te dijo, vamos, si se puede, ¿no? Entonces todos esos
esos recuerdos vienen y los traes en el momento de la competencia. Y por el otro lado, cuando estás compitiendo se vuelve muy emocional. ¿Por qué? Porque son muchas horas. Entonces es un sub y baja completamente, y el hecho de saber que tienes ahí a tu gente te hace una diferencia completamente. ¿Amas lo que haces? Sí, cañón. ¿Cómo definirías lo que haces? Transformar personas. Así. Sí. ¿Qué es lo más difícil de transformar personas y qué es lo más bonito de transformar personas? Pues justamente que en esa transformación buscamos que sean mejores personas, ¿no? En un principio, nos cuesta trabajo, o bueno, a mí en lo que respecta, hay veces que me cuesta trabajo porque hay gente que como que solamente te limita, ¿no? Es decir, ok, sí, voy a entrenar, entreno y listo, no te abre más. Entonces no hay, luego muchas veces no puedes estar como tan cerca de esa persona para justamente invitarla a esto, ¿no? A tratar de buscar un cambio no solamente en el rendimiento, sino más allá de eso. Y esto viene desde un momento de que yo fui junto con Mariana y mi hermana, fue la despedida de una reunión de jubilación de mi papá. Entonces, me llamó muchísimo la atención de cómo se expresaban de él. Yo algunas veces cuando estuve muy chiquito, fui a su trabajo, ¿no? Entonces, yo veía que era demasiado enérgico, gritaba y decía y todos se acataban y es un poco dar como esa instrucción de qué es lo que se tiene que hacer. Pero de pronto me quedé con esa parte, y de pronto cuando fui al tema de su jubilación y vi la forma como se expresaron de él, de cómo justamente hizo algo por las personas. No tanto sí por la institución donde trabajó, hizo muchos cambios, pero también se interesaba por su gente. Y entonces dije, yo quiero hacer eso. O sea, al final del día, una organización, un equipo, una empresa, son personas. Sí. Entonces, pues creo que volvemos y recae mucho en el tema humano, ¿no? Entonces, interesarte por alguien cambia, ¿no? A que solamente te diga, ahí tienes tu plan, listo. No sé cómo te va a ir. Pero si yo te digo, aquí tienes este plan, tienes que hacerlo, te lo explico por qué tienes que hacerlo, por qué se trabaja de esa forma, y además me intereso en por qué lo estás haciendo o por qué no lo estás haciendo, qué te está pasando, le da un contexto muy distinto y obviamente te acompaño en esa parte, porque como te decía en un principio, tus objetivos se vuelven nuestros objetivos, ¿no? Y los hacemos también personales. Entonces, es muy enriquecedor. ¿Cómo es esta parte de tener a las personas que entrenas? Porque yo creo que totalmente funcionas como su líder, pero a la vez son tus clientes. Entonces, ¿cómo modulas esta parte de exigencia y también de la exigencia que ellos te piden a ti? Pues yo creo que la gente cuando busca estar en un equipo, o hay veces, hay gente que no le gusta estar en equipo, sino simplemente que tú les brindes un plan. Desde ahí parte el cómo tú tienes que tener la injerencia sobre las personas, ¿no? A las personas que sí buscan estar, pertenecer y ser dentro de una comunidad, un equipo, lo que sea, al final del día, no porque ellos me paguen, al final yo dejo de tener como ese como respeto, ¿no? Sino más bien, si ellos me van a pagar es porque están depositando la confianza. Entonces, al final del día, yo tengo que ser enérgico en las cosas que tienen que hacer. Y no porque me digan, sí, yo te pago, sí, pero yo te enseño y qué tienes que hacer, ¿no? Cuando alguien entra contigo,
saben perfectamente bien a lo que están entrando? ¿Y con quién? Sí, la mayoría de las personas sí. Nos conocen en el mundo del triatlón y saben que el equipo tiene una connotación diferente, que justamente pues preparamos bien los eventos, los preparamos fuerte, entonces sí saben. Vamos a adentrarnos un poco más a lo personal. Ya exploramos un poco tu carrera, tus motivaciones, tu equipo, los retos, los sacrificios. Y ahora quiero meterme a conocerte un poquito más. Sí. Me gustaría preguntarte, pues tal cual, por más cliché que suene, ¿qué esperas de tu vida? Digamos, cuando tengas 80 años, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué legado quieres dejar? Pues justamente como esa persona que aportó ese diferenciador en sus vidas, ¿no? Tiene que ver, como te decía en un principio, yo cuando jugué fútbol americano, a lo mejor sin darme cuenta, me estaban enseñando algo. Hoy en día, justo eso es parte de lo mismo. A mí me gustaría que me recordaran como que dijeran, este dude me aportó un cambio positivo en mi persona, que fue por medio de algo en común, que fue la preparación de un evento, o varios eventos, o el triatlón, pero tuvo una consecuencia en su vida. Entonces, yo creo que eso es como lo más trascendental, porque al final del día una marca se puede dar, ¿no? Un podium se puede dar. Pero el que tú muevas los hilos de una persona, no tan fácil se da. Entonces, a mí me gustaría justamente que fuera como recordado de esa manera. Obviamente, si les hice un cambio en cuanto a que lograron el objetivo que querían, y además pudimos estrechar una relación mucho más a fondo, eso es algo mucho mejor. Y yo creo que hoy en día justo esa es como la evolución que hemos tenido como equipo, ¿no? Donde ya no solamente buscamos el tener cierto puntuaje, que siempre de alguna manera se da, ¿no? Pero el fin real es otro hoy en día, donde justamente es dejar un granito de arena o dejar huellas sobre cada una de las personas. ¿A qué le tienes miedo? Pues fíjate que es una pregunta que es retadora siempre, ¿no? ¿Qué le tienes miedo? Te podría decir que el fracaso, pero no, porque el fracaso es algo necesario. Es algo necesario para poder crecer, para poder evolucionar, tanto en desempeño como persona. Hay veces que necesitas tocar fondo, necesitas aprender. Entonces, yo creo que más que eso es el que ya no puedas servir de alguna forma, ¿no? O sea, el que ya no seas útil, el que ya no seas... no es que seas un necesario, ¿no? Porque nadie es indispensable, pero que ya no estés cumpliendo esa función. Entonces, yo creo que eso sería más lo que me podría como afligir, ¿no? Porque al final del día hay algo que ya no estás haciendo y ya no estás cumpliendo como con ese punto. Sin embargo, yo creo que parte de eso recae y vuelve a ser como un tema de decir, bueno, si no está sucediendo es porque está faltando algo. Que de alguna manera es
reaprender, rehacerte y volver a empezar una etapa nueva, un paso nuevo, una forma, algo, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito más por ese lado que tener un fracaso. Los fracasos son buenos. Los fracasos te enseñan mucho, te sacan de tu zona de confort. Y para mí yo he tenido varias sacudidas, entonces creo que te ayudan, te empujan, te dan esa pauta para hacer un cambio en tu persona. ¿Alguna vez has tocado fondo? Fondo de cierta forma, si lo quieres llamar como tal, así fondo, no. Yo creo que al final del día he sido una persona como bastante responsable, pero en términos de decir que sí he sentido algo que te preguntas el porqué de las cosas, sí, muchas veces. Una de las más fue justo cuando pues de alguna manera yo estaba más chavito y gracias a Dios siempre tuve todo, ¿no? Tuve todo, jugaba americano, era estrella, te reconocían, pues al final del día siempre, llamémosle como cierto alabo, ¿no? Y te vuelves y eres y demás. Y de pronto ya no tuve eso. ¿Y por qué? Porque tuve una lesión y el cual ya no me permitió. Y entonces, volvemos a decir lo mismo. Te vuelves a reconstruir y empiezas. Y de pronto después tuve, medio epilepsia, ¿no? Entonces ahí fue de las cosas donde justo creo que la vida te enseña a realmente, si no has aprendido de una forma, te enseña de otra, ¿no? Y dentro de eso yo creo que fue el parteaguas para que yo tuviera este gran cambio, donde pues como todos, al final del día tenemos un periodo de desmadre, de fiestas y demás, pero en mi caso fue un cambio radical, ¿no? Por donde pues sí combinaba mucho el despapalle, pero también jugaba fútbol americano. El mismo deporte te invitaba a esto, pero cuando ya tuve la epilepsia fue un cambio completamente distinto. Entonces, yo creo que ahí fue donde realmente cambió en muchos aspectos, cambió mucho mi forma de ser. Mi papá siempre me decía, cuando estaba más chico, que cuando iba a ser serio, ¿no? Cuando iba a dejarme de tomar todo a la ligera. Y de alguna forma, cuando me pasó la epilepsia, cambié completamente. Exactamente. Entonces, la vida te va poniendo pautas y yo creo que eso es lo que hay que hacer como una canción, ¿no? Hay pausas en la vida, también hay que saber cómo tomarlas, hay que aprender, esa tiene que ser una constante siempre y pues seguir adelante. Como persona, ¿cuál es tu mayor defecto? Siento que soy bastante aprensivo. Entonces, eso es algo que también me ha enseñado mucho Mariana a soltar. Y como te decía, hago los objetivos tan míos que muchas veces me causa, ¿no? Y el por qué no se dan. Entonces, como siempre he sido una persona que busca más, me cuesta trabajo muchas veces soltar esa parte de ser un poquito más relajado. Y sí, yo creo que prácticamente La aprensión. es eso, sí. ¿Y cuál es tu mayor virtud? Pues justo yo creo que es la contraparte.
¿no? Me gusta mucho disfrutar de las cosas. Si por ejemplo, mañana nos toca salir a rodar, me emociona eso, me emociona el poder hacerlo. Creo que tenemos tanto y no nos damos cuenta. Y siempre estamos más preocupados por otras cosas y dejamos de vivir momentos muy importantes. Entonces, yo creo que desde el momento de que te puedes levantar y saber que puedes salir, que puedes respirar, que puedes tener una vista increíble, o sea, te marca diferencia y creo que mucho de eso hay que agradecer. Entonces, parte de eso, yo soy una persona que trato de siempre agradecer las cosas que me pasan, sean buenas o sean malas. Entonces, creo que tengo la capacidad de ser bastante resiliente. Entonces, me gusta disfrutar las cosas. Muchas gracias por la plática, por tu tiempo y por la enseñanza. No, al contrario, gracias a ti por justamente este espacio que no se da de forma muy habitual y tampoco lo que te decía, el interesarte por algo, por alguien, cambia el contexto, ¿no? Entonces, es poner ese granito de arena en cada persona. Entonces, te agradezco a ti.